vamos a darle caña al tema 3. El tema 3 es muchísimo más fácil que el tema 1 y 2. Tiene menos nombres, tiene menos cosas diferentes. Se trata solo 3 o 4 cositas y ya, para adelante como los de Alicante. El tema 3 trata de los actores colectivos. Es bastante sencillito, aunque sí que hablan de diferentes problemas que hay. Por ejemplo, con la confusión de términos. Es muy habitual que nos confundamos con la vida política y la vida pública. No son lo mismo. Tienen similitudes, tienen cosas en común, pero no es lo mismo la vida pública que la vida política. Y por lo tanto, los actores políticos no son, o no tienen por qué ser, actores públicos. Son diferentes cosas. Nosotros nos interesan en especial los actores públicos, pero también los actores políticos, porque a fin de cuentas nos pueden cambiar bastante la vida. Bueno, ¿cuáles son los actores políticos? Pues claramente los partidos políticos. Normalmente suele haber en cada gobierno, en cada estado, dos partidos políticos que se llevan todo el pescado, aunque hay mucha diversidad, realmente hay dos que están contrapuestos y son los que parten el bacalao, vamos. En Estados Unidos, demócratas y republicanos. En España, PP y PSOE, pero no es algo nuevo. Realmente esta alternancia de poderes, esta confrontación de dos grandes partidos es algo súper tradicional. Estamos hablando que en España en 1885 se llevaron a cabo los pactos del Pardo y eso fue un pacto que hicieron dos presidentes del gobierno, uno Cánovas del Castillo y el otro Sagasta, que decidieron en 1885 alternarse el poder. Que primero tú te quedas 4 años y después yo me quedo otros 4 años y vamos pasándonos el poder así como amiguitos, sin tener que molestarnos ni estresarnos por los resultados de las elecciones. Oye, súper bien, ¿no? Ahí la gente, lo que opinaba la gente daba igual. Tampoco había mucha diferencia entre ellos, ¿eh? Liberal, conservador, liberal, mejor dicho, pues eran más o menos igualitos, Bueno, vamos a ver, nosotros, en este caso, vamos a entender y vamos a tener que entender bien cuáles son los actores colectivos, que a fin de cuentas es de lo que trata el tema. Los actores colectivos son grupos que tienen una serie de características muy sencillitas, las 5 características que tenemos aquí. Primero, tienen que ser voluntarios, no puedes estar entrando por la fuerza, no te pueden meter ahí por la fuerza. No pueden ser, por ejemplo, las juventudes hitlerianas en el 30, a partir del 39, bueno, pues ahí o te metías en las juventudes hitlerianas o te metías, no había otra opción. O no tampoco pueden ser voluntarias obligadas, por ejemplo, para poder, si eras mujer y querías acceder a la universidad en la época de Franco, tenías que estar apuntada en la sección femenina, aunque no hicieses nada, pero tenías que estar apuntada. Ahí tenemos que entender que era voluntario obligado, porque si querías algo tenías que estar apuntado. O sea que muy voluntario no era, o sea que no serviría como actor colectivo. ¿Vale? Nosotros también tenemos que entender que pueden ser formales o informales, que eso no importa. ¿Vale? Pueden ser más formales, más formales y más informales, menos serias, por así decirlo. Ojo, pero tiene que haber un poco de estabilidad, aunque sea informal, tiene que ser estable, ¿vale? En el tiempo, en las personas, no puede ser ¡ah, lo loco! ¿Vale? Tienen que juntarles intereses comunes, porque si no, vaya mierda, actor colectivo, que no se unen ni con intereses comunes. Y tienen que hacer actividades públicas. ¿Cómo nos aprendemos estas cinco características que tienen que tener los actores colectivos? Pues mirar, esto es igual, si os fijáis, que un anuncio de contactos. Buscamos relación voluntaria. Puede ser formal o informal. O relativamente estable. Que tengamos intereses comunes. Y lo de la vida pública, cada uno que lo entienda como buenamente quiera, como buenamente pueda.
Dentro de estos actores colectivos podemos encontrar los grupos de presión, los grupos de interés, que no son lo mismo, veremos la diferencia entre uno y otro, y por supuesto los partidos políticos. Hay que entender y diferenciar todos ellos. Es importante que aprendamos a diferenciar todo ello para poder trabajar de lo que nos interesa más, que es la educación. Bueno, lo primero de todo, vamos a entender qué es un movimiento social, ¿vale? Para después poder entender y diferenciar los grupos de presión y los grupos de interés y los actores colectivos propiamente dicho. Bueno, los movimientos sociales no es algo que sea muy antiguo, son recientes, son del siglo XX. Hasta que no hubo el sufragio universal, no hubo movimientos colectivos, ¿vale? No hubo movimientos sociales realmente, porque si te levantabas un poco, pues te a tomar por saco. Entonces, como que no había. Es importante entender que hasta que no surgió el sufragio universal, que no es algo tan antiguo, en España el sufragio universal se consiguió en 1869, pero tenía truco. Era solo masculino. ¿Vale? Y eso fue por una revuelta, un movimiento revolucionario del 68. El 68 es muy buena fecha para hacer revoluciones, que lo sepáis. Bueno, hasta que no llegó la Segunda República, en el 33, las mujeres no tuvieron derecho a voto en España. Y no nos quejemos, porque en Francia hasta el 45. Y tampoco nos quejemos, porque después vino Franco y ya no tenía derecho a voto ni el tato. ¿Para qué vamos a andarnos con bobadas? El sufragio universal fue súper importante porque antes solo había el sufragio censitario. ¿Y eso qué significaba? El sufragio censitario significaba quien tenía pasta podía votar, quien pagaba impuestos hasta cierta cantidad de impuestos y tenía propiedades, entonces podía votar. Si no tenías impuestos y propiedades, pues no tenías derecho a votar. Los movimientos sociales buscaron mejorar las condiciones de vida de los sujetos, sobre todo y ante todo, porque las situaciones eran bastante jodidas. Vamos, estamos hablando de que la gente se levantaba para conseguir una vida digna. A ver, ni siquiera nos podemos quejar tanto. Estamos hablando de que hasta hace 60, 70 años en Estados Unidos las personas negras no tenían derecho a voto. Yo digo que se hicieron levantamientos y revueltas, ¿vale? Para conseguir estos movimientos sociales, se hicieron levantamientos revolucionarios, revueltas y demás para conseguir derechos, pero no todos se levantaban. Por ejemplo, Rosa Parks pues se sentó. Se negó a levantarse del autobús cuando una persona, un señor blanco, le quería quitar el sitio. Porque en Estados Unidos, hasta, no me acuerdo exactamente, pero hasta bastante reciente, las personas negras tenían que ir sentados en la parte de atrás y tenían que ceder sus asientos a los blancos. Daba igual que fueses mayor, daba igual que estuvieses embarazada, daba igual lo que fuese. Si eras negro, ibas de pie en los autobuses. Y nos habló de ese ejemplo de Rosa Parks, que todo el mundo lo conoce, pero también todo el mundo conoce a Nelson Mandela, Nobel de la Paz. ¿Cuántos años se pasó Nelson Mandela en la cárcel por pedir los derechos y la igualdad de la población negra? ¡Ojo! Se han conseguido muchos derechos, pero no todos. Las mejoras no se ven en todos los ámbitos. Por eso sigue habiendo revueltas, sigue habiendo movimientos sociales, movimientos por los derechos y la igualdad de las personas negras en Estados Unidos. Todo el mundo conoce el movimiento que hubo el año pasado en Estados Unidos y que sigue habiendo, y las revueltas que hubo por el Black Lives Matter, por los asesinatos constantes de población negra por parte de la policía, que ejercen la violencia desmesurada para las poblaciones negras, ¿vale? Negras y las minorías raciales, pero especialmente las negras. En Estados Unidos
ser negro o ser blanco influye mucho. Porque, a ver, por cada 6 negros que entran en prisión hay un blanco solo. ¿Que será casualidad? Qué raro, ¿no? Y ya no os digo eso. Vamos a ver la economía cómo va. Vamos a ver las rentas familiares. Mirad esta gráfica de aquí. Esta gráfica de aquí es de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Vamos, que no es que me lo haya inventado yo. Esta es la renta de las familias blancas. Y esta es la de las familias negras, esta es la de las hispanas y esta de otras minorías raciales. Ni juntas todas las minorías raciales, ni juntas llegan a acercarse a la de los blancos. O sea que algo de desigualdad como que hay, algo, Digo yo que algo hay, ¿vale? Algo se ve. Nosotros tenemos que entender que los movimientos sociales permiten cambios. Pueden ser de muchos tipos los movimientos sociales. Pueden ser violentos, pueden ser pacíficos, pueden ser más estables, pueden ser más inestables, pero todos se crean porque se busca un cambio, porque hay una voluntad de cambio. Muchos de vosotros habéis formado parte de movimientos sociales y no os habéis dado cuenta. Hay de muchos tipos. Está el ecologista, el feminista, asociaciones de consumidores, ONGs, pues también son movimientos sociales, movimientos estudiantiles. A ver, ¿quién no fue a una manifestación de no a la guerra? A ver, ¿quién no fue a una manifestación de no a la LOCSE? El 15M, las acampadas del 15M, el Prestige. ¿Cuántos fuimos a limpiar playas? ¿Cuántos fuimos a limpiar playas a las tantas de la mañana con chapapote hasta las orejas? Pues yo fui y muchos de vosotros también fuisteis. Y muchos fuisteis a manifestaciones por eso. Eso son movimientos sociales también. Eso de ahí también son movimientos sociales. Y no todos tienen por qué ser buenos. Hay otros que son más recientes, por ejemplo el movimiento antivacunas. Es un movimiento social, busca un cambio, aunque tiene mucha diversidad interna, ha sido bastante estable durante unos años y busca un cambio real. Y ya os digo, no todos tienen que ser buenos. Tenemos el movimiento supremacista blanco, por no decir un movimiento nazi, que crece exponencialmente en Estados Unidos con grupos como los Proud Boys y que fomentaron el asalto al Congreso con angelitos como estos que están aquí, como estos divinos de la muerte. Pues esos son movimientos sociales y tienen muchísima fuerza. Y tienen muchísima fuerza y dan muchísimo miedito si sabemos un poco de historia y cómo empezó la Segunda Guerra Mundial, que no les hacíamos caso a Hitler, en el 32 no le hacían ni puñetero caso nadie a Hitler y en el 33, con un 11% de los votos, pues date, consiguió ser el presidente del gobierno alemán, bueno, del Congreso alemán, que no sé cómo se pronuncia. Y hombre, mirar si hizo cositas, es de majete de Hitler. Y por supuesto, también hay movimientos estudiantiles. Estuvimos hablando del no a la LOCSE hace un segundico, pero hubo otros y de los primeros que aparecieron fueron ¿cuáles? Pues mira, en mayo del 68, el 68 francés que muchos conocen, la Revolución Cultural Francesa. Bueno, pues ese fue un movimiento estudiantil, un movimiento educativo muy potente que hubo en Francia y que afectó a todo el mundo, que fuera que no, afectó en las ciencias sociales, en la educación de todo el mundo. Y en España también llegó con la reforma de Maragall, o sea, el ministro Maragall, que es una reforma que más o menos, bueno, fue bastante continuista, eso sí, con la que había en el régimen de Franco, pero hizo muchos cambios.
Este Maraval era, que muchos no tenéis ni puta idea de quién es, no pasa nada, era un ministro de Educación socialista, de cuando ganaron las elecciones los socialistas, Felipe González, y hace un mogollón de años, pues José María Maraval hizo una reforma educativa. Bueno, la reforma educativa destaca sobre todo, fue bastante continuista, como digo, pero sí que permitió los consejos escolares. Esto es súper importante. Para facilitar la participación de alumnos, de padres, de profesores. ¿Vale? Y el resto, ya os digo, siguió bastante igual con la ley de 1970, EGB, BUP, y que estuvo vigente muchísimos años hasta que cambiamos a la LOCSE, a la ESO y al bachillerato. Bueno, también hay que admitir que Maraval fastidió un poco a los centros privados, los centros educativos privados, que tenían que admitir a un cupo de estudiantes que no pagasen, que estuviesen becados y estaban obligados a admitir de forma preferente pues a los que tenían hermanos en el centro, a los que residían cerca, los que vivían muy cerca y que tuviesen pocos recursos, que esto seguro que os suena, que lo habéis vivido o que lo conocíais. Vamos, se montó la de Dios por esto. Por esto, lo de... Todo lo demás le da un poco igual, pero esto de los centros escolares privados que tuviesen que admitir a la plebe, ¡uf! ¿Cómo se pusieron? Vamos, que costó bastante tiempo admitir esta ley, llevar a trámite esta ley, porque la recurrieron y la volvieron a recurrir, por si acaso se podía recurrir. Aunque movimientos estudiantiles y movimientos de reforma pedagógica ha habido desde hace muchos años, desde el siglo XIX, ¿vale? Todo el mundo, como buenos pedagogos, tenéis que saber cuál es el movimiento paidemocentrismo, el paidemocentrismo. Si no os suena, seguro que os suenan estas personas. Froebel, Pestalozzi, Rousseau. Vamos, estos los conocéis perfectamente, los habéis estudiado en muchas asignaturas. Desde Historia de la Educación a asignaturas como Didáctica General. Vamos, son la crème de la crème. Buscaban, ¿qué? El paidemocentrismo busca fomentar el aprendizaje autónomo, actividades, que el alumno vaya aprendiendo por sí mismo, ¿vale? Y que no simplemente el profesor hable y la gente escuche. Un poco con lo que estoy haciendo yo ahora, pues no, ¿vale? Que practiquéis, que penséis, que busquéis por internet, que busquéis en Google estos conceptos, que miréis por internet quién era Rousseau y que os quedéis flipando diciendo, y este capullo tuvo tropecientos mil hijos y los dio todos en adopción, que busquéis quién era Pestalozzi y lo buen profesor que era, que busquéis quién era Froebel. San Google, coño, que para eso está. ¿Para qué tenemos Google? ¿Sabo? Para buscar a estas personas y saber quiénes eran y qué hacían. Además, una cosa que siempre me ha parecido curiosa. Las cosas que no están en el libro de texto, pero que me parecen curiosos, que son apreciaciones mías y que jamás de los jamases de la vida mundial de los mundiales deberíais de poner en vuestro examen, están puestas en azul. ¿Vale? Porque son apreciaciones mías y ya os diré que vuestro profesor no congenia mucho con mi ideología. Es más de derechas, bueno, son de estos típicos que se decían de socialistas, de izquierda, y después cada vez son más de derechas, que como sigan más a la derecha se caen. Vamos. Muy tradicional, que eso a todos os suena, ¿verdad? Entonces esto que os estoy poniendo yo aquí no lo deberíais de escribir. Pero ¿no os parece curioso que esto del paidemocentrismo, que es antiguo, o sea, ha llovido, que es del siglo XIX, compañeros, que estos métodos pedagógicos todavía sean innovadores, todavía sean revolucionarios, que sigan vigentes hoy en día y que se siga luchando por intentar imponerlos?
¿No es un poco raro que una cosa del siglo XIX siga siendo más moderno que la forma de dar clase que hay hoy en día en los centros educativos? ¿Qué queréis que os diga? No sé qué decir. Bueno, vamos a ver qué son los grupos de interés y los grupos de presión. Realmente no es algo nada moderno, es algo bien antiguo. Los grupos de interés y los grupos de presión, bueno, son del siglo XIX, cuando surgieron por primera vez, pero se les conoce y se los ha tenido en cuenta sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, realmente los grupos de presión nacen de la vida pública. Nacen de la vida pública, sobre todo en Estados Unidos. Sobre todo, el detonante fue la construcción del ferrocarril. ¿Por qué? Porque por donde iba el ferrocarril era súper importante para la economía de esos lugares. Donde iba el ferrocarril se expropiaban tierras. Esas tierras valían mucho y más valían las que estaban alrededor. Porque se creaban estaciones, se creaban industrias, se recogía materia prima, el sitio por donde pasaba se hacía de oro. Entonces todo el mundo quería que pasase por sus pueblos, por sus tierras. Y pues, ¿qué querían? Pues presionar a los políticos para que decidiesen por dónde iba el puñetero ferrocarril. Así, pues nada, lo hacían a escondidas o directamente a lo bestia. Y lo hacían sobre todo, curiosamente, en los pasillos. Lo hacían en los pasillos de las grandes instituciones, del Congreso y demás. Y de ahí viene el nombre de lobby, que es como se le llama en Estados Unidos a los grupos de presión. Porque lobby es pasillo, ¿vale? Y como realmente surgieron en los pasillos tanto de los ministerios como de todos los sitios, pues ahí se quedó ese nombre de lobby. Y no es algo solo de Estados Unidos, no os penséis, pero eso, los lobby, los grupos de presión, eso es algo ajeno a nosotros. De eso nada, monada. Es algo que, aunque no son tan visibles en España, también nos afectan y mucho. Hay grupos de presión muy potentes que mueven muchísimo, muchísimo dinero. Yo aquí os hablo de un par de ellos, pero hay muchos más. Hay grupos de presión como el grupo de presión de la caza, el grupo de presión armamentístico. ¿Sabéis que España es uno de los grandes vendedores? Hombre, a lo mejor no tanto como Estados Unidos, pero es un vendedor súper potente de armas. Y el lobby armamentístico mueve mucho, pero mucho, 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 decide mucho. Han hecho como una ley que cuando venden un arma firman que no se va a usar contra civiles y que no se va a revender, pero el principal comprador, entre otros, pero uno de los principales compradores es Arabia Saudí, que lo está utilizando contra población civil en Yemen y que se lo está vendiendo a grupos como ISIS y grupos que conocemos bastante bien, ¿verdad? Bueno, pues son armas españolas en su gran mayoría, las que están utilizando revendidas por Arabia Saudí. Aunque ellos sí han firmado, hay un contrato, la industria armamentística dice, oye, en mi contrato pone que no van a matar a nadie con las armas, que las cogen para verlas y decir, mira qué bonita ametralladora que dispara tropecientos mil balas por segundo, yo la quiero para ver, para ver y para jugar a tiro blanco con una diana, no para matar a gente, ¿eh? Bueno, es muy, 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 muy potente. Yo os he pasado aquí un vídeo que podéis ver y realmente me parece muy, muy, muy interesante que lo veáis, ¿vale? Está hablando de la importancia que tiene la industria armamentística en España, pero ¿es el único lobby que hay? No, hay otros que también dan mucho, mucho miedo y que afecta a mucha gente. Está el lobby de la prostitución. El lobby de la prostitución y de la trata de personas. Ojo, que no estoy de broma, de la trata de personas. Que parece tontería, pero de eso nada monada. Aquí podéis ver otro vídeo. Este vídeo me encanta, es una conferencia
aquí lo tenéis, es bastante larga, ¿vale? Pero engancha, os lo aseguro, engancha. Es una conferencia de Amelia Tiganus. Es una superviviente, como dice aquí, de la trata de personas. Cuando era menor de edad, fue traída de Rumanía para prostituirse. Presionada, ¿vale? Para prostituirse. Básicamente, no la obligaron. Era o susto o muerte. Lavado de cerebro, tortura, violaciones. Y no es un caso único, no es un caso único. Lo que pasa es que esta mujer tiene, vamos, los ovarios bien puestos y consiguió salir de ahí. Pero no todas pueden salir de ahí. Y nos habla bastante claro del lobby de la prostitución que está haciendo que no haya una legislación clara sobre el tema en España, porque se mueve mucho, mucho, mucho dinero y mucha gente muy poderosa que tienen mucho dinero y tienen mucho poder, pues está detrás de estos lobbies porque ganan mucho dinero tanto con las armas como con la prostitución. Los grupos de presión en España son más indirectos, más ocultos, como puede ser el de la prostitución, pero también los hay más directos y más claros y más fáciles de encontrar y de ver, como son el de las armas. Y tenemos que entender que el concepto, como os dije, el nombre de grupo de presión no es una locura, no es baladí, como digo aquí, sino que viene del término inglés pasillo, porque se hacían en el Congreso, la Casa Blanca, y las autoridades federales, vamos, los edificios federales, ¿vale? Ahí se decidía dónde estaba todo el cotarro y se les pagaba, se les presionaba, se les daba money, money, money para que las leyes fuesen a favor de estos lobbies. Ojo, que no es algo raro, que no es algo que no pase aquí, que no es algo que no pase. No sé si alguien recuerda a un tal Juan Guerra, ¿vale? Un tal Juan Guerra, hermano del ministro de Defensa, que fue condenado. Aquí está, bueno, fue condenado por utilizar el despacho oficial para hacer negocios. El despacho oficial de su hermano, y como esos cientos, y antes también había, incluso en el franquismo, el caso Matesa surgió en el franquismo. Bueno, aquí tenéis artículos que hablan de esto mismo. San Google, compañeros, buscarlo, que es muy interesante. Es también súper, súper importante diferenciar entre el término grupo de presión y grupo de interés, ¿vale? Un grupo de presión es una cosa y un grupo de interés es otra bien distinta. Para esto vamos a utilizar la clasificación de este señor, de Ginette Mathion, que era un economista que murió hace unos cuantos años ya, francés, y también era escritor y divulgador científico, bastante conocido. Salió en redes un programa de la 2 muy antiguo, pues salió este hombre y ahí hablaba de los grupos de presión y los grupos de interés y la diferencia que hay entre uno y otro, ¿vale? Los grupos de presión son asociaciones propiamente dicha por la defensa de unos intereses comunes. Aquí tenemos unas cuantas, vamos, que no son nada raros. La COE es uno, Omnium Cultural es otro, que nos suenan todos, que no es algo raro. Hazte oír, ¿vale? Son asociaciones que buscan, o sociedades también, que buscan defender unos intereses comunes e influir, vamos, que barra las ascuas para su tejado. Y pues influyen mucho, sí, son súper importantes en la política, parten el bacalao en muchos casos. Por supuesto, o sea, es verdad que todos los grupos de presión son también grupos de interés, pero no todos los grupos de interés son grupos de presión. A ver, los grupos de presión en Estados Unidos, por ejemplo, se intentaron controlar. ¿Cómo? Pues legislándolos, considerando que es un grupo de presión, un lobby,
y así se intentaba que tuviesen unas características y cumpliesen con unos requisitos. Esto fue, pues aquí, en 1946, que ya ha llovido, los Lobby Act, vamos, pero siguen controlando y moviendo todo el cotarro, todo el cotarro. Hasta han salido en Los Simpson, con eso os digo todo, han salido en Los Simpson, no solo con el lobby de las armas, sino el lobby del azúcar en Estados Unidos. Y después están los grupos de interés, que ya son un conjunto de individuos que tienen ideas comunes, pero no son una asociación propiamente dicha, no son un grupo organizado, por así decirlo. Por ejemplo, el movimiento vegano, el movimiento por derechos de los animales, ¿vale? Es un grupo muy fuerte. El movimiento feminista, el movimiento bueno, por los derechos de todas las personas que quieran a quien les dé la puñetera real gana, porque todo el mundo tiene derecho a querer a quien le salga del mismísimo. Bueno, pues ese movimiento, el LGTBI más, ese sí, que si es que para estas palabras me cuesta muchísimo decirlas, no se me traba la lengua, pues coño, son movimientos y son grupos de interés. Ojo, no son lobbies, no son grupos de presión, son grupos de interés porque no tienen una asociación, una estructura, no están tan estructurados ni influyen tan directamente en la política. Claro está, a nosotros los que más nos interesa pues son los grupos de presión, ¿para qué vamos a engañarnos? ¿Vale? Esos son los que parten el bacalao, pero no son los únicos. Aquí también tenemos que entender que Mathieu vio que había mucha diferencia entre unos grupos y otros, ¿vale? Así los pudo clasificar de 3 tipos. Los que son puramente ideológicos, estilo, hazte oír, solo ideológico, cristianismo, ¿vale? Puro y duro, intereses materiales, la COE, y algunos mixtos, como Omnium Cultural, que quieras que no, es más mixto que otra cosa. Y por supuesto ya llegamos a lo importante, a la educación. En la educación, por supuesto, hay grupos de presión, grupos de interés, están las asociaciones estudiantiles, las asociaciones de padres y las asociaciones de empresarios de la enseñanza. Estos 3 son grupos de presión, puros lobbies. A ver, todos son muy diferentes y de hecho es muy interesante que cambian dependiendo del entorno. No es lo mismo una asociación de estudiantes en un entorno democrático que en un entorno autoritario, porque cambia su trabajo, cambia lo que buscan y cómo lo buscan. Es muy interesante. A lo mejor en las asociaciones de estudiantes no se ve tan claro, pero en las asociaciones de profesores sí que se ve súper claro. Vamos a verlo esto detenidamente. Vamos a ver las asociaciones de estudiantes, ¿vale? Que son más fáciles de ver y de clasificar donde más hay, que es el movimiento estudiantil universitario, que es lo más importante, es el más fuerte, el más importante. Bueno, en principio son grupos de presión de tipo ideológico en los regímenes autoritarios. Cuando no hay democracia, son puros y duros ideológicos. Aquí, en el franquismo, tuvimos un régimen autoritario y había una asociación estudiantil y vamos, metían caña como unos campeones. A ver, eran disidencia política pura y dura, revoluciones, bueno, revoluciones demasiado, nah. Movimientos, manifestaciones, ahí tenemos muchísimas revueltas estudiantiles, la del 56, la del 65, la del 70, cuando estaban los juicios de Burgos, con huelgas, con manifestaciones, bueno, la rehostia fue, o sea, fue chunguísimo, porque murieron muchos, o sea, se murieron muchos estudiantes por defender la democracia y una educación pública y de calidad y gratuita y democracia básicamente. En regímenes democráticos ya pasan a ser sobre todo las asociaciones de estudiantes mixtos. Ya son grupos mixtos porque sí que llegan a utilizar técnicas sobre todo típicas
que no son puramente ideológicas, ya no son puramente ideológicas. Hacen negociaciones, hacen consultas, buscan también reducción de tasas universitarias y demás. Pero, como os dije, los más interesantes, y que mejor se ve son las asociaciones de profesores, porque ahí claramente cambian brutalmente en regímenes autoritarios y en regímenes democráticos. Y no tenemos que ir muy lejos, como os digo, en España se puede ver bien porque, por desgracia, tuvimos una dictadura, tuvimos un régimen autoritario tropecientos mil años. Y, por supuesto, había asociación de profesores. En regímenes autoritarios tiende a ser ideológico, puro y duro ideológico. Y estamos hablando de que profesores universitarios, que algunos seguro que os suena, como Tierno Galván, que fue después... fue el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde de Madrid durante muchos años, bueno, y otros como Aguilar Navarro, Montero Díaz, García Benchner, García Calvo, bueno, estas personas en el 65 eran profesores universitarios y se jugaron el pescuezo, todos fueron sancionados por apoyar las manifestaciones estudiantiles y estar dando la cara por los estudiantes. O sea que parece tontería, pero coño, con 2 ovarios bien puestos estuvieron. Bueno, mientras que en los regímenes democráticos estas asociaciones de profesores son mixtos, pero tienden mucho más a de tipo interés material, son más materiales que otra cosa. Sí que siguen teniendo ideológicos, porque sí que defienden la libertad de cátedra y sí que defienden una educación pública, pero ya empiezan a defender su trabajo, empiezan a defender sus derechos laborales. Coño, también, lógicamente, los profesores tenemos derechos laborales también, aunque parezca mentira. Y por último, hablamos de las asociaciones de empresarios, que son... Bueno, son grupos mixtos, pero también se les ve el primero bastante y tienden a ser de intereses materiales, porque a ellos lo que les interesa es vender. También dicen, hay libertad para dar clase como yo quiera y a quien yo quiera. Quiero dar clase que se separen, segregación entre niños y niñas. Quiero dar clase religiosa y que si hay alguien que sea ateo que no pueda venir a clase o que se tenga que comer la clase de religión católica porque me sale a mí de los ovarios. Bueno, pues esos son las asociaciones de empresarias típicas españolas, ¿vale? Son asociaciones y sociedades de enseñanza, ¿vale? Pública y privada, pero son sobre todo privada o concertada, ¿vale? Más que pública. ¿Vale? Defienden la libertad de enseñanza y libertad de creación y dirección de centros, o sea, que puedan dirigir el centro como les salga de los cojones y, por tanto, ganar dinero como les salga de los cojones. Bueno, ahí suele haber lucha entre la libertad de cátedra y la libertad del dueño a que se dé lo que ellos quieren, no lo que quiere el profesor. Por último, tenemos que hablar de los partidos políticos y los programas educativos. ¡Ojo! Que los partidos políticos son los que crean, cuando llegan al gobierno, programas educativos que son los que se implantan. Entonces, importancia tienen para nosotros, vamos. Que los primeros partidos políticos son antiguos. Mucha gente piensa que estaban con Francia, con la Revolución Francesa, pero no. Realmente, la primera pseudodemocracia parlamentaria fue en Inglaterra, casi un siglo antes que en Francia. ¿Vale? Lo que pasa es que como van muy a su rollo, y lo hacen mucho a su rollo, seguían la monarquía, pues no se quedó como referente, la gente no considera que fueron los primeros, porque mantuvieron el rey, pero sí que había un parlamento y sí que había partidos políticos. En principio hubo 2 grandes partidos políticos que sigue habiendo ahora, que no os penséis que no los hay ahora.
está el Partido Laborista, que es como más de izquierdas, y lo pongo entre comillas ya porque no es que sea muy de izquierdas, y el Conservador. De hecho, continúan siendo el mismo nombre desde el siglo XVII, que no os penséis que hayan cambiado mucho. El conservador, pues lo que quería era defender los derechos del rey absoluto, que él tuviese todo el poder y que era el más guapo, el más guay, el más chachipiruli. Mientras que los laboristas defendían pues la Cámara, defendían el Parlamento que tenían y los derechos parlamentarios. O sea, pero vamos, que mucho antes de la Revolución Francesa. Lo que pasa que nosotros, lo que nos queda sobre todo, es la Revolución Francesa, donde cortaron la cabeza al rey, bueno, a casi todo Kiski, bueno, cortaron muchas cabezas y se acabó con el absolutismo, se acabó con el antiguo régimen, ¿vale? Y crearon un régimen parlamentario, ¿vale? Totalmente nuevo, totalmente diferente a lo que había con anterioridad. Ahí se implantó dos partidos políticos y un pluralismo, ¿vale? Político, que tardó bastante en expandirse al resto de Europa. Por ejemplo, en Alemania no llegó hasta la Revolución del 48, de 1848, y ya en España ni os cuento. Lo que se implantó con la Revolución Francesa, con Inglaterra, con la situación en Inglaterra y con la expansión, con las revoluciones del 48 y demás, fue el pluralismo. O sea, que había más de un partido político, normalmente dos, solamente dos, era lo normal que hubiese dos. Pero bueno, hasta lo habitual, pluralismo se le llama político. Pero cuando llegamos a la segunda mitad, casi a la segunda mitad del siglo XX, ¿qué pasó? Partido único. La liamos parda, totalitarismos. Surgió nazismo, comunismo y a ella, todo, liar la parda, dictaduras a tutipelén, un único partido. El Partido Nacional Socialista alemán, el Partido Nazi Nacional Socialista, y el partido bolchevique, el partido comunista de la URSS. Bueno, pues ahí era ese, o era ese, o era ese. Tenías que elegir o ese partido o para que nos diésemos una idea. Bueno, tampoco es que en España estuviésemos mucho mejor, que también teníamos aquí, vamos, teníamos la fiesta de Blas montada también. Bueno, pero en principio lo más habitual era, a lo largo de los años, ha sido el pluralismo, donde hay partidos políticos y cada partido político muestra una ideología diferente, y busca que le voten la gente que tiene esa misma ideología, ¿vale? Mientras que uno llega al poder, el otro hace de oposición. Bueno, lo normal, que toda la vida lo lleváis visto. ¿Por qué? Muchos os preguntáis, ¿por qué si había una dictadura, Hitler o Stalin, por qué tenían un partido? ¿Por qué tenían el partido nazi? ¿Por qué tenían, una vez que llegaron al poder, por qué tenían el partido comunista y el partido nazi cuando ya tenían el poder? Bueno, porque servía para controlar. La verdad que servía para controlar y aunar el poder. Realmente no penséis que cuando llegó el partido único en Alemania, la Alemania nazi, no llegó así por democracia pura y dura. O sea, sí, pero no. ¿Qué quiero decir? En las elecciones anteriores al 33, Hitler no se comió un colín. Un colín. Creo que tuvo menos de 300.000 votos en todo el país. Y después solo consiguió un 11% de los votos. Y después volvió al instante a hacer las elecciones y consiguió un 39% de los votos. Un 39% de los votos con el cual llegó al Parlamento y llegó a imponer su ideología e imponerse políticamente, gracias a este partido único. ¡Ojo!
pensar que muchas veces no entendemos muchas veces vemos a Alemania nazi como todos muy malos. Realmente no todos los alemanes eran nazis, ni mucho menos. Ni mucho menos todos los alemanes eran nazis. Muchos no comulgaban. O sea, solo le votaron el 39%. Eso sí, se produjo aún así un exterminio de población judía, pero no solo ellos, ¿vale? Todo tipo de minorías, ¿vale? Todo tipo de minorías fueron masacradas en la Alemania nazi. Y gracias al partido único fue capaz de controlar todo el ámbito público. Y que no nos suene tan raro, oye, aquí en España no todos eran franquistas. Aquí en España tuvimos una dictadura a tropecientos mil años y no todos eran franquistas. No todos comulgaron con el fusilamiento de las 14 rosas, y sí, digo 14 rosas. No eran solo 13, a 13 las fusilaron todos juntas y a otra, por una confusión de nombres, porque se llamaba Antonia, se confundieron en el acta que había para matarla, pusieron a Antonio, entonces esperaron un mes más para matarla, también por fusilamiento. Pues no todo el mundo estaba de acuerdo en el fusilamiento de las 14 rosas cuando ya se había acabado una guerra. No todo el mundo estaba de acuerdo con que las fosas comunes estuviesen repletas. No todo el mundo estaba de acuerdo con las matanzas que se hicieron, que puedo asegurar que se hicieron en mi pueblo y en muchos otros pueblos, porque eso pasó a todos, ¿vale? No todo el mundo estaba de acuerdo con matar a Lorca, pero aún así estuvo en el poder 30 y tantos años. Oye, y gracias, entre otras cosas, a un partido único. Claramente, la educación ha cambiado drásticamente desde la Revolución Francesa. ¿Vale? Cuando surgió la Revolución Francesa, pues ¿qué pasó? Que empezó a verse la necesidad de eso, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el fin del antiguo régimen, los estados nacionales, se vio la necesidad de una escuela pública. Una escuela pública que fuese para todo el mundo, gratuita. Pero, ojo, no todos pensaban lo mismo. Siempre hay, de hecho, en la propia Revolución Francesa había dos grandes partidos políticos. Estaban los girondinos y los jacobinos. Los jacobinos eran más de izquierdas, de hecho estaban a la izquierda en el juego de pelotas y por eso se dice la izquierda, los más revolucionarios, por así decirlo, los más pro derechos sociales. Y los más de derecha se llaman de derechas porque los girondinos estaban a la derecha en el juego de pelota, en un edificio de juego de pelota, que es donde se fraguó la Revolución Francesa. Bueno, pues los girondinos eran los más conservadores, ¿vale? Los más conservadores, y ellos sí que consideraban, hombre, que una educación pública, sí, pero no igual para todos, oye, que hay clases y clases, y no para todos los estratos y todos los niveles, no, pública y básica, pero súper básica, súper pequeñitos, y ya no te pases, que a los 6 años, 7 años ya trabajando, que no van aquí a pensar que tienen derechos. Sin embargo, los jacobinos pues buscaban un mundo un poco más justo, tampoco pasarse, pero un poco más justo, más libre, que hubiese educación un poco para más edades, ¿vale? Que hubiese para más gente educación. Bueno, también buscaban libertad de cátedra, que esto es una lucha de los partidos de izquierda de toda la vida. De hecho, no ha cambiado mucho. Fijaros que lo que quería el partido girondino y el jacobino, o sea, el partido de derechas y el partido de izquierdas, pues es más o menos lo que se quiere ahora, ¿eh? No penséis que cambia mucho. Más o menos lo mismo. Los partidos conservadores, los partidos de derechas, buscan libertad de creación de centros educativos, o sea, centros privados. Buscan la enseñanza religiosa, ¿vale? Y que solo la enseñanza pública y gratuita sea para los niveles más bajos. Hoy en día pasa lo mismo. Los partidos de izquierda
buscan libertad de cátedra, o sea, que el profesor dé la clase como considere adecuado, que la escuela tiene que ser laica y que tiene que ser gratuita, coño. Enseñanza para todos los niveles, o por lo menos unos niveles más grandes, hasta secundaria. ¿Vale? Agrandarlo al máximo posible. Para eso tienen que entender que el Estado debe encargarse del gasto público, de educación, de sanidad y servicios básicos, por supuesto. Bueno, y al final, pues se acaba llegando a un acuerdo, se acaba llegando a compromiso, ¿vale? Se acaba llegando a una enseñanza obligatoria y gratuita, por lo menos básica y secundaria, por lo menos. Libertad de creación de centros, pero también libertad de cátedra. Y becas, por favor, becas. Aunque las becas no es lo mismo para los conservadores que para los más liberales, para los partidos de izquierdas. Para los conservadores las becas van dependiendo de las aptitudes de la gente. Los mejores obtendrán becas, los peores pues se joden sin beca. Sin embargo, o sea, los que sacas más, si sacas muy buena nota, tendrás beca. Si no sacas muy buena nota, pues te jodes como Herodes, con perdón. Mientras que los partidos de izquierda consideran que todo el mundo debe tener derecho a beca, que los que tienen derecho a beca son los que peor condición económica, de los que tienen una condición de salida económica muy por detrás del resto y por lo tanto necesitan un empujoncito extra, una beca, para poder llegar a hacer una enseñanza, o sea, por motivos económicos. Aunque después todo se puede ajustar. De hecho, podemos ver un ejemplo donde en Andalucía, un partido de izquierdas como es el PSOE, pues pusieron matrículas gratuitas en la universidad siempre que apruebes. O sea, que vayas aprobando, por cada asignatura aprobada te dan unos créditos. Bueno, pues realmente no lo ha quitado el PP. Eso no lo ha quitado el PP, porque ha llegado a compromiso para tener votos, básicamente. Por último, para terminar, tenemos que entender que los partidos únicos controlan la educación de arriba a abajo. Son para adoctrinar. El Partido Comunista en la Unión Soviética buscaba adoctrinar, lo mismo que pasa el Partido Comunista en Cuba. Utiliza la educación para adoctrinar a la población. Pero vamos, la Alemania nazi hacía exactamente lo mismo. Si no, ¿por qué creéis que hasta el final, hasta cuando ya estaba invadida casi totalmente Alemania, en Berlín, niños, prácticamente adolescentes y niños, estaban armados luchando por defender la Alemania nazi? ¿Por qué? Porque se les lavó el cerebro bien desde pequeñitos, desde niños, se les estaba lavando el cerebro y por eso fueron el último bastión. Los niños que quedaban en Berlín fueron los últimos defensores de Berlín, antes de la caída de la entrada del ejército ruso, el ejército estadounidense, y fueron masacrados. ¿Por qué? Porque se les lavó el cerebro. Esos niños eran niños que se les lavó el cerebro por un partido único, un partido totalitario. ¿Vale? Y bueno, aquí nos hablan de los bolcheviques, pero lo mismo para la derecha, lo mismo para la izquierda. Y ya veis, este tema es súper interesante, o por lo menos a mí me lo parece. Y tiene muchas ramas que nos afectan en la vida diaria y no nos habíamos ni parado a pensar. Y bueno, eso es todo, amigos. Por favor, darle like al vídeo, si lo habéis visto hasta el final, este tostón, darle like y sobre todo suscribiros a mi canal, por favor. Y eso es todo, amigos. El próximo día más y mucho mejor.